Dicen que el dinero no puede comprar el amor. Pero, ¿qué pasa cuando el amor viene con una etiqueta de precio? Nunca pensé que tendría que elegir entre la invitación de boda de mi hija y mi dignidad, pero aquí estoy, sosteniendo un sobre con letras doradas que se siente más como una transacción que una celebración. Permítanme comenzar desde el principio. Me llamo Lupita, y esta es la historia de cómo aprendí que, a veces, las personas más cercanas a nosotros pueden volverse extrañas, no de la noche a la mañana, sino a través de una lenta erosión del amor que nos negamos a ver hasta que es demasiado tarde. Hace 17 años, pensé que tenía todo resuelto, un esposo amoroso llamado Rafael, una hija hermosa llamada Valeria y lo que creía que era un matrimonio inquebrantable. Nuestra vida no era extravagante, pero era nuestra. Yo trabajaba como contadora en una empresa comercial, pasando mis días con números que siempre tenían sentido, a diferencia de las complicadas ecuaciones de las relaciones humanas. Rafael era representante de ventas en una gran empresa, lo que significaba frecuentes viajes de negocios. Me había acostumbrado a esas ausencias a lo largo de los años, incluso esperaba con ansia su regreso para cocinar todas sus comidas favoritas. Valeria tenía 15 años en ese entonces, una adolescente brillante que llenaba nuestro hogar de energía. Era la mezcla perfecta de ambos, el encanto de Rafael y mi determinación. Vivíamos en un apartamento modesto pero cómodo, y realmente pensaba que éramos felices. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de lo ingenua que fui al pensar que esa felicidad podría durar para siempre. Los cambios fueron sutiles al principio, como las sombras que se alargan antes del atardecer. ¿Cuándo vuelves esta vez?, le pregunté a Rafael durante uno de sus viajes de negocios, una conversación que habíamos tenido innumerables veces antes. Debería estar en casa para el jueves, respondió, con voz distante. No te molestes en cocinar nada especial. Eso debió haber sido mi primera señal. Rafael siempre había amado mi comida, especialmente después de estar fuera. Pero últimamente, todo había cambiado imperceptiblemente. Volvía de sus viajes diferente, distraído, pensativo, casi frío. Cuando cruzaba la puerta, en lugar de los cálidos abrazos a los que estaba acostumbrada, apenas reconocía las comidas que había preparado. ¿Estás bien?, le pregunté repetidamente. Pareces diferente. Solo cansado del trabajo, decía, restando importancia a mis preocupaciones. No es nada. Culpé a una crisis de mediana edad, ¿no es eso de lo que todos hablan? Hombres que llegan a los 40 y atraviesan cambios. Me convencí de que era algo temporal, que todo volvería a la normalidad si simplemente le daba tiempo y espacio. Valeria también lo notó, pero ambas guardamos silencio, esperando que pasara. Mamá, papá está raro últimamente, mencionó una noche mientras lavábamos los platos juntas. Está estresado por el trabajo, cariño, respondí, creyéndome mis propias mentiras. Estas cosas pasan en el matrimonio a veces. Mejorará. Me enfoqué en ser la esposa perfecta, pensando que si simplemente me esforzaba más, cocinaba mejores comidas, mantenía la casa más organizada, todo volvería a ser como antes. Pero la vida tiene una manera de destrozar nuestras ilusiones cuando menos lo esperamos. Recuerdo esa noche de martes ordinaria cuando todo cambió. Acababa de llegar a casa del trabajo y estaba revisando mis mensajes en redes sociales sentada en el sofá de nuestra sala. Un mensaje de alguien que no conocía llamó mi atención. Casi lo ignoré, pero algo me hizo abrirlo. Hola Lupita, decía el mensaje. Creo que es hora de que hablemos. Soy la segunda esposa de tu esposo. Mis manos temblaron mientras seguía leyendo, cada palabra se sentía como un cuchillo que se hundía más en mi corazón. He estado viendo a Rafael durante 3 años. Tenemos un hijo hermoso juntos, el hijo que él siempre quiso. Soy joven, hermosa, y lo hago feliz de maneras que tú nunca pudiste. Me sentí enferma del estómago, pero no pude dejar de leer. Luego vinieron las capturas de pantalla, docenas de ellas. Mensajes entre mi esposo y esta mujer, revelando la fea verdad sobre sus sentimientos hacia mí. No soporto mirarla más, había escrito Rafael. Se ha puesto tan gorda y fea. Estar en la cama con ella es como dormir al lado de un tronco. Las lágrimas nublaron mi vista mientras seguía revisando más mensajes. Su comida me da ganas de vomitar. Toda la casa se siente sofocante. Si no fuera por Valeria, me habría ido hace años. El mensaje final de esta mujer se sintió como la última bofetada,
si te queda algo de orgullo, Lupita, lo dejarás ir. Él ya no te ama. Hace mucho que no lo hace. La habitación empezó a dar vueltas. Recuerdo intentar ponerme de pie, pero mis piernas no me sostenían. Lo último que escuché fue mi teléfono golpeando el suelo antes de que todo se volviera negro. Desperté con el rostro preocupado de Valeria sobre mí. Estaba tirada en el suelo de la sala donde había colapsado. Mamá. Mamá, ¿puedes oírme? Voy a llamar a una ambulancia. No, cariño, estoy bien, intenté decir, pero las palabras salieron entrecortadas. Los paramédicos vinieron de todos modos, revisando mis signos vitales mientras estaba sentada en nuestro sofá, con Valeria sujetando mi mano. Fue entonces cuando Rafael entró. ¿Qué pasó?, preguntó, y por un momento, vi preocupación en sus ojos. Luego vio mi teléfono en la mesa de café, aún abierto en esos mensajes. ¿Es cierto?, susurré, mirándolo a los ojos. ¿Todo esto? Ni siquiera intentó negarlo. Su rostro se endureció, y en ese momento, vi al extraño en el que se había convertido. Sí, dijo con frialdad. Ya no te amo, Lupita. Hace mucho que no lo hago. Quiero el divorcio. Valeria jadeó a mi lado, su agarre en mi mano se hizo más fuerte. Los paramédicos se retiraron discretamente a la cocina, dándonos espacio. ¿Cómo pudiste hacerle esto a mamá? La voz de Valeria temblaba de ira. ¿Cómo pudiste? Lamento que lo hayas descubierto de esta manera, fue todo lo que dijo antes de salir de la habitación. Las siguientes semanas pasaron como un borrón. Solicité el divorcio, pasando por los trámites como un zombi. Valeria fue mi roca durante todo el proceso, eligiendo quedarse conmigo a pesar de los intentos de Rafael por convencerla de lo contrario. Aceptó pagar la pensión alimenticia sin discutir, probablemente la única cosa decente que hizo durante ese tiempo. El tiempo avanzó como siempre lo hace. Antes de darme cuenta, Valeria se graduaba de la preparatoria. Rafael y yo dividimos los costos de su educación universitaria por igual, parecía ser la única interacción civilizada que nos quedaba. Ambos queríamos lo mejor para nuestra hija, aunque no soportábamos estar en la misma habitación. Valeria eligió una universidad en otra ciudad, y al principio, todo parecía ir bien. Me llamaba regularmente, contándome sobre sus clases, sus nuevos amigos y la vida en los dormitorios. Vivía para esas llamadas, aferrándome a cada detalle que compartía sobre su nueva vida. Pero, poco a poco, las llamadas se hicieron menos frecuentes. Cuando intentaba contactarla, recibía respuestas breves y cortantes. Perdón, mamá, estoy ocupada ahora mismo. No puedo hablar. Tengo un grupo de estudio. Tal vez la próxima semana, ¿de acuerdo? Cada excusa se sentía como un pequeño golpe en el estómago, pero me decía a mí misma que solo estaba ocupada con la vida universitaria, hasta que dejó de venir a casa por completo. ¿Por qué ya no vienes a casa, cariño?, le preguntaba durante nuestras cada vez más raras conversaciones telefónicas. Solo estoy saturada de trabajo, mamá. Ya sabes cómo es. Una noche, sintiéndome particularmente sola, decidí revisar su perfil en redes sociales. Al principio, no parecía haber nada inusual, solo publicaciones típicas de la universidad sobre clases y amigos. Luego lo vi. Entre su lista de amigos había un rostro familiar, la esposa de Rafael, la mujer que había destruido mi matrimonio. Con la mano temblando, hice clic en su perfil. Lo que vi me heló la sangre. Había docenas de fotos de Valeria con Rafael, su esposa y su hijo. Fotos felices de familia, decía un pie de foto. Finalmente reunidos, decía otro. En cada foto, Valeria sonreía, abrazando a su padre y a su nueva esposa como si fueran una gran y feliz familia. Me sentí enferma. Todas esas excusas, todas esas visitas perdidas, había estado con ellos todo el tiempo. Tomé capturas de pantalla de las fotos y se las envié a Valeria con dedos temblorosos. Luego la llamé, con el corazón latiendo con fuerza. Respondió en el tercer timbrazo. Antes de que pudiera decir algo, me interrumpió. Me preguntaba cuándo lo descubrirías, dijo, con una voz fría y desconocida. ¿Por qué, Valeria? ¿Por qué no me lo dijiste? Porque ellos son divertidos, mamá. Son ricos e interesantes. Papá y Gabriela me llevan de compras,
me compran ropa de diseñador. Papá acaba de regalarme un auto nuevo para mi cumpleaños. ¿Qué me ofreces tú? Un apartamento aburrido y tu vida aburrida. Cada palabra se sintió como una bofetada. Soy tu madre, Valeria. Yo te crié. Sí, bueno, soy lo suficientemente mayor para elegir con quién quiero pasar tiempo, interrumpió. Gabriela me da dinero cuando lo necesito. Me llevan de vacaciones. Si no te gusta, ese es tu problema. Me quedé sentada en mi apartamento silencioso, mirando mi teléfono a través de las lágrimas. Primero Rafael, ahora Valeria, las dos personas que más amaba en el mundo habían elegido a la mujer más joven, más bonita y más rica por encima de mí. Me acurruqué en mi sofá y sollocé, sintiéndome más sola que nunca. Desesperadamente necesitaba a alguien con quien hablar. Fue entonces cuando recordé a mi padre. No habíamos hablado en 15 años, no desde esa terrible pelea sobre Rafael. Papá había visto a través de él, me había advertido repetidamente, pero no lo escuché. Él no es el indicado para ti, Lupita, había dicho papá en ese entonces. Hay algo raro en él. Tú solo no quieres que sea feliz, le grité. Nunca has apoyado mis decisiones. Esas fueron las últimas palabras que intercambiamos antes de que saliera furiosa de su casa, eligiendo a Rafael por encima de mi padre. Ahora, la ironía de todo me hizo reír amargamente. Papá había tenido razón todo el tiempo. Con dedos temblorosos, marqué su número, medio esperando que estuviera desconectado después de tantos años. ¿Hola? Su voz no había cambiado nada. ¿Papá? Mi voz se quebró. Soy Lupita. Me preguntaba si podríamos hablar. Ven ahora mismo, dijo sin dudar. Te enviaré el código del portón. ¿Código del portón?, me pregunté mientras conducía hacia mi hogar de la infancia. Pero nada podría haberme preparado para lo que encontré. La modesta casa en la que crecí se había transformado en una impresionante finca. Una reja de seguridad protegía la entrada, y la casa misma había sido completamente renovada, al menos el triple de su tamaño original. Papá estaba esperando en la puerta, su cabello más gris de lo que recordaba pero sus ojos igual de amables. Bienvenida a casa, querida. Papá, ¿qué? ¿Cómo? Señalé la casa. Sonrió con orgullo. Mucho puede pasar en 15 años. Entra, te lo explicaré todo con un café. En lo que solía ser nuestra cocina sencilla, ahora una obra maestra gourmet, papá me contó cómo había construido un imperio inmobiliario desde cero. Poseo unas 30 propiedades en la ciudad ahora, dijo casualmente, tanto residenciales como comerciales. Resulta que tu viejo tenía un talento para los negocios después de todo. Luego fue mi turno. Le conté todo, sobre la traición de Rafael, su nueva esposa e hijo, y finalmente sobre el rechazo de Valeria. Al final, estaba sollozando en sus brazos como una niña pequeña. Lo siento mucho, papá, susurré. Tenías razón sobre Rafael. Debí haberte escuchado. Te perdoné hace mucho tiempo, querida, acarició mi cabello. Solo me alegra que hayas vuelto a casa ahora. Después de ese día, empecé a visitar a papá regularmente. Se sentía como recuperar el tiempo perdido. Hablamos de todo, su negocio, mi vida, nuestros arrepentimientos compartidos. Una noche, mientras estábamos sentados en su terraza con vista a la ciudad, hizo una propuesta inesperada. Ven a trabajar conmigo, dijo. Necesito un buen contador para mi empresa. Alguien en quien pueda confiar, alguien que pueda aprender el negocio desde cero. Papá, no sé nada sobre bienes raíces. Te enseñaré. Eres inteligente, Lupita. Siempre lo has sido. Y tal vez, hizo una pausa, tal vez te ayude a distraerte de todo lo demás. Tenía razón. Aprender el negocio inmobiliario fue exactamente lo que necesitaba. Papá empezó a enseñarme todo, valoración de propiedades, negociación de contratos, análisis financiero. Por primera vez en años, me sentí realmente emocionada por algo. Los números tenían sentido para mí, y las estrategias comerciales desafiaban mi mente de maneras que mi antiguo trabajo de contabilidad nunca había hecho. 3 años pasaron rápidamente mientras me sumergía en aprender el negocio inmobiliario.
Aún revisaba ocasionalmente las redes sociales de Valeria, así fue como me enteré de que se estaba graduando de la universidad. No hubo invitación para asistir a la ceremonia. En cambio, recibí un breve mensaje: no vengas a la graduación. Gabriela dice que sería incómodo para ella. Las palabras dolieron, pero ya no me sorprendían. Mi hija había dejado clara su elección, quería a la nueva familia de su padre, no a mí. Las fotos de su graduación la mostraban radiante entre Rafael y Gabriela, su medio hermano encaramado sobre los hombros de Rafael, el retrato familiar perfecto, completo sin mí. Una noche, papá me invitó a cenar. Algo se sentía diferente, estaba más callado de lo habitual, más serio. Después de terminar de comer, me llevó a su estudio. Siéntate, querida, dijo, bajándose cuidadosamente en su silla de cuero. Hay algo que necesito decirte. Mi corazón se encogió ante su tono. ¿Qué pasa, papá? He estado enfermo desde hace un tiempo, dijo en voz baja. Cáncer. He estado luchando contra él durante 3 años, pero... Sacudió la cabeza lentamente. Los médicos dicen que no me queda mucho tiempo. El mundo pareció inclinarse sobre su eje. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque tenía trabajo que hacer, sonrió tristemente. Necesitaba prepararte para dirigir el negocio. Por eso te traje cuando lo hice. Sabía que necesitaba tiempo para enseñarte todo. Se fue 3 meses después. Organicé el funeral yo misma, tratando de honrarlo lo mejor que pude a través de mi dolor. Le envié un mensaje a Valeria: tu abuelo falleció. El funeral es el sábado. Por favor, ven. Su respuesta llegó rápidamente y golpeó como una bofetada. ¿Por qué me importaría un viejo? Papá dice que era desagradable de todos modos. No me interesa. El funeral fue hermoso, asistido por muchos de los socios comerciales y amigos de papá. La ausencia de Valeria se sintió como una herida física, pero me mantuve firme, pronunciando el elogio con toda la fuerza que pude reunir. Después vino la herencia, la casa donde crecí, ahora una mansión, la empresa que aprendí a dirigir, todas las propiedades que papá había acumulado a lo largo de los años. Su legado pasó a mis manos. Todo lo que Rafael y Gabriela presumían con su riqueza parecía pequeño en comparación. Pasaron 2 años tranquilamente. El negocio prosperó bajo mi gestión, aunque mi vida personal seguía vacía de la persona que más extrañaba. Entonces, de repente, mi teléfono sonó con el número de Valeria en la pantalla. Mamá, dijo sin ningún saludo. Me voy a casar. Vendremos la próxima semana para hablar al respecto. Manuel quiere conocerte. Fiel a su palabra, Valeria llegó a mi apartamento la semana siguiente con su prometido. Observé cómo entraba, sus ojos escaneando mi sala con un desdén apenas disimulado. El mismo lugar de siempre, murmuró, pasando un dedo por mi mesa de café. Todavía viviendo en la pobreza y el aburrimiento, ya veo. Cuando reveló el lugar que había elegido para su boda, el Gran Plaza, uno de los salones de eventos más prestigiosos de la ciudad, no pude evitar sonreír. No tenía idea de que su madre pobre era dueña del salón que tanto admiraba. Una semana después, entré en la oficina ejecutiva del Gran Plaza, donde Valeria, Manuel y sus padres estaban sentados con mi administrador de propiedades, listos para firmar el contrato de alquiler. Valeria estaba radiante, prácticamente brillando de satisfacción, hasta que me vio entrar. ¿Mamá? Su mandíbula cayó. ¿Qué haces aquí? Sonreí, acomodándome en la silla de cuero detrás del escritorio. El Gran Plaza me pertenece, junto con varios otros lugares de lujo en la ciudad. De hecho, hice un gesto a nuestro alrededor: esta empresa que administra estas propiedades es mía. La expresión en su rostro, la realización de que todo lo que había rechazado en mí, siempre lo había tenido, es algo que nunca olvidaré. Pero no fue satisfacción lo que sentí. Fue tristeza. Ahora, sentada en mi oficina con vista a la ciudad que mi padre construyó, a menudo me pregunto sobre las decisiones que tomamos y los precios que pagamos por ellas. Valeria todavía envía mensajes ocasionalmente, usualmente cuando necesita algo. Los dejo sin respuesta, tal como mi padre esperó pacientemente para que yo entendiera la diferencia entre el amor verdadero y el apego superficial. ¿Habrías hecho lo mismo en mi lugar? ¿Te habrías enfrentado a tu propio hijo cuando eligió la riqueza y el estatus sobre el amor? A veces me pregunto si tomé la decisión correcta,
pero luego recuerdo las palabras de mi padre: el verdadero amor no se trata de lo que alguien puede darte, sino de quién es. Si alguna vez tuviste que elegir entre tu dignidad y una relación, me encantaría escuchar tu historia en los comentarios. ¿Alguna vez tuviste que enfrentarte a tu familia por lo que creías que era correcto? Comparte tus pensamientos, y no olvides dar like y suscribirte si esta historia resonó contigo. Hasta entonces, seguiré dirigiendo la empresa que papá me dejó, viviendo en mi apartamento cómodo pero modesto, y dejando la puerta abierta para el día en que Valeria pueda regresar, no porque sea rica o pobre, sino porque soy su madre. Quizás ese sea mi papel ahora, esperar pacientemente, tal como lo hizo mi padre, lista para darle la bienvenida cuando finalmente entienda la diferencia entre amar a alguien por lo que es y amarlo por lo que puede darte.